Buenos días para todos, mucho gusto, ¿cómo les acabo de ir? Bien, bueno, me encanta. Ahora, hoy vamos a trabajar primero una primera parte, como les comentó Amparo. Yo preparé una guía de aprendizaje, que es lo que más nos hace trabajar a todos. Entonces, tengo una guía de aprendizaje y un documento para la resolución de la guía. Entonces, si me hacen el favor, dejo uno y uno por si acaso. Y toman una guía por cada 2 personas para que nos alcancen. Y también un documento por cada 2 personas, ¿de acuerdo? Entonces, se los regalo. Livia les regala hojas blancas. Livia, tienes... bueno, está filmando. Entonces, como no se pueden mover estos vecinos, ¿no, Susana? Ajá, sí. Con el vecino que de buenas o de suerte les tocó. Bueno, otra cosa que le iba a decir, aquí queda el agüita, aquí queda café, y el baño está acá, ¿ok? Le dices a Livia que se me regala, que le regale hojas blancas cada padre. Traiga unas niñas que todas las tiraron para atrás. Me regalan Hojas blancas, en las hojas, las ajeras. para todos. Una competencia es más que conocimientos y habilidades. También incluye la habilidad para satisfacer demandas complejas mediante la esquematización y movimiento de recursos psicológicos, que incluye habilidades y actitudes en un contexto particular. Por ejemplo, la habilidad de comunicar de manera efectiva es una competencia que podría esquematizarse por el conocimiento del lenguaje, las habilidades prácticas sobre el uso de las tecnologías de la información y las actitudes hacia aquellos con quienes él o ella se está comunicando. El pensamiento reflexivo demanda procesos mentales relativamente complejos y requiere procesos de pensamiento abstracto para transformarlo en objetos. Por ejemplo, al dominar una técnica mental particular, la reflexión permite al individuo pensar en la técnica, asimilarla, relacionarla a otros aspectos de su propia experiencia y cambiarla o adaptarla a otras condiciones. Las personas que reflexionan es común que desarrollen un pensamiento de aplicación práctica o de acción. Así, la reflexión implica el uso de habilidades metacognitivas, entender cómo pensamos, habilidades creativas y pensar de manera crítica. No es solo un asunto de la forma de pensar, sino además de la forma de construir experiencias más generales como ideas, sentimientos y relaciones interpersonales, sociales. Esto implica que las personas alcancen un nivel de madurez social tal que les permita mantener una distancia de las presiones sociales, visualizar desde diferentes perspectivas, realizar juicios de manera autónoma y asumir la responsabilidad de sus acciones. El objetivo es que ustedes determinen la definición de competencia, qué forma la competencia y cómo esa competencia influye en nuestro desempeño, porque es lo que después nos van a evaluar. Entonces, aquí ya tienen unas actividades, hay un documento base, entonces, por favor, trabajan por parejas, que es lo más sencillo, ¿sí? Yo creo que más o menos en unos 40 minutos podremos hacer una puesta en común acerca de las actividades que ustedes tienen aquí. Si alguien quiere salir y trabajar afuera, no hay problema porque no depende de que estén aquí amarrados. Después de eso haremos la presentación de lo que son las competencias comportamentales, a partir de lo que ustedes también han trabajado aquí. Entonces, acción, jóvenes y jovencitas. Aquí está todo lo que ustedes necesitan, la guía de las actividades está aquí en el punto 2 y el documento tiene los elementos que ustedes requieren. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es competencia laboral? ¿Qué encontraron ustedes como competencia laboral? A ver, allá me cuenta, por favor. Sí, no le dé timidez, acción. La capacidad que una persona tiene para desempeñar funciones laborales. La capacidad que una persona tiene para desempeñar funciones laborales. Muy bien. ¿Algo que quieran añadir? Funciones productivas. Producciones productivas. Muy bien. Funciones. Muy bien. ¿Qué más? Capacidad de un individuo para generar productos y servicios conforme a los estándares de calidad y productividad interactuando en contextos sociales, organizacionales, técnicos y laborales
responden a sistemas normativos. A sistemas normativos, porque después hablamos de competencia laboral. No todos tenemos competencias, ¿sí? Las laborales se circunscriben al espacio en el cual nosotros nos desempeñamos en unas funciones y que tienen unas expectativas frente a lo que nosotros hacemos. No podemos llegar a hacer lo que queremos, sino lo que esperan que hagamos y en la forma en que esperen que nosotros lo hagamos, ¿cierto? Cuando entro a trabajar a Café Sello Rojo, ¿sí? Esperan que haga algunas cosas como profesional en tal cosa. Si me voy para Carvajal, ¿sí? A pesar de que tenga la misma profesión, ellos esperan que haga con mi profesión actividades específicas para la empresa, ¿cierto? Entonces mi profesión se desempeña en las funciones que voy a realizar de acuerdo a una determinada empresa, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de competencia laboral de acuerdo a unas normas y expectativas que son, ¿sí? Los comportamientos, las competencias. Entonces, las competencias laborales se difieren en las competencias globales en que sí están regidas por unas normas y unas expectativas. Muy bien. ¿Cómo se define, cómo se relacionan las subfunciones y funciones básicas con el propósito clave de un cargo? Vamos a ver la presentación que teníamos acá, sí. Aquí la tenemos, ¿cierto? Todos los cargos tienen un propósito clave, ¿sí? El propósito clave es la razón de ser de ese cargo, ¿cierto? Exactamente. Hágale, sí, señor. Se relaciona de manera sistemática que se adapta a la idea de un objetivo principal para un objetivo común. Sí, exactamente. O sea, todos los cargos tienen un propósito clave, tienen una razón de ser. Por ejemplo, el instructor da formación profesional integral. Exactamente. El propósito clave del instructor es ejecutar la formación profesional integral de acuerdo a las modalidades y no citarse. Bueno, exacto. Ese propósito clave se desarrolla a través de unas funciones, ¿cierto? Cada una de esas funciones principales tienen unas funciones, unas subfunciones, ¿sí? Funciones básicas y subfunciones. ¿Alguien quiere colocar un ejemplo? ¿Está bien, no? Bueno, otro, un ejemplo. Exacto, nosotros... Por ejemplo, sí. Nosotros hicimos como una desagregación. Mirábamos como en la parte de las funciones que cumple el instructor, ¿no? Sí. Entonces comenzábamos pues que en este caso se debe cumplir con unas metas que se establecen desde la coordinación. Hay unas metas, nos asignan unos grupos, que pues en este caso pues nos dicen como el horario, la programación que debería de ser, ¿cierto? Y a su vez eso nos dice, pues como que nos lleva a una escala donde está la función principal. Debemos de ¿Cuáles son las funciones principales del instructor? Formar, pues, sí, y dentro de eso podemos decir que planea, que ejecuta, evalúa, investiga. Creo que son dentro de las... Exactamente, o sea, esas son las funciones principales, ¿cierto? Para planear, ¿qué tengo que hacer? Para poder yo planear. Sí, cuando ustedes van a planear. Pues en este caso es el programa. Exactamente, conocer el programa. Entonces una actividad es conocer el programa y ajustarlo al tipo de personas que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Con las cuales vamos a trabajar. Exacto, entonces cuando una subfunción de esa función de planeación, ¿cuál es? El desarrollo de las guías. Exactamente, desarrollar las guías, planear las guías de acuerdo a unos tiempos y a unas condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se establece la subfunción de hacer la guía con el propósito clave? ¿Cuál es la relación? Las competencias que están definidas. Ajá, o sea, forman parte, cada una de estas subfunciones forma parte del propósito clave, sí. Están incluidas las actividades, tareas, operaciones. Ajá, es procesos que finalmente operativizan este propósito clave, ¿cierto? Dice ejecutar la formación profesional. ¿Ejecutar qué implica? Hacer todo esto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué les incluí la gráfica? Porque lo que nosotros nos van a preguntar cuando nos hablen de competencia, nos van a preguntar sobre todas estas cosas, ¿cierto? Es lo que nosotros estamos preparando en este momento. Cuando hablamos de las funcionales, son todos estos elementos que están aquí. El propósito clave nos dice para qué es el instructor y qué hace, ¿sí? Exactamente, en qué área. Pero ya cada una de estas son las que nos van a preguntar cuando hablemos de las funcionales, ¿sí? Y las comportamentales, cómo actuamos dentro de cada una de ellas.
¿cierto? Entonces, ¿cómo se relacionan? Todas ellas forman parte de la función principal, ¿cierto? Muy bien, sigamos. Pero Dime. habríamos que mirar también el otro cuadro que está en la parte de abajo. Ese cuadrito que dice, debemos de dar especificaciones porque hay que hacer una evaluación continua y progresiva de ese proceso. ¿A través de qué? Métodos estructurados, Ajá. de especificaciones, pues para yo poder decir cuáles son los criterios que voy a evaluar, y de parámetros de control que son como esa evaluación, si aprueba Sí. o no aprueba, o si se desestima o no se desestima ese procedimiento, ¿no? Ujú. O esa función que se está efectuando, porque nosotros en ese análisis estamos persiguiendo resultados. Y como Sí. estamos persiguiendo resultados, pues debemos de ver que estamos cumpliendo con estas sus funciones para poder tener la función principal, Exactamente. ¿sí? Entonces yo diría que la relación estaría más en las especificaciones de cada subfunción o de esa derivación que estamos haciendo de la principal. Ujú. ¿Sí? Y, Entonces está incluido en el elemento de competencia. Exacto. El elemento de competencia me da la orientación. le da la orientación. Y tengo el rango de aplicación. Pues, es lo ¿Qué le dice? ¿Y qué otra normatividad nos dice los métodos, los parámetros y los requisitos de calidad? El SIGA. El SIGA, cuando nos habla sobre el procedimiento de ejecución de la formación profesional, nos está contando cuál es el paso a paso de esa ejecución, ¿cierto? Entonces todos tenemos la competencia, pero la hacemos de acuerdo al procedimiento que nos da el SIGA. Bueno, vamos adelante. ¿Qué define a un profesional competente? A ver. Los dominios, el cumplimiento de los resultados, ¿cierto? Porque yo puedo saber mucho de algo, pero si no logro el resultado laboral, pues sigue siendo, como dicen, es muy teórico, pero no sabe hacer la práctica. ¿Sí? La competencia, o sea, la competencia evaluada desde el punto de vista laboral se mide por los resultados, sí. Puede saber hacer y conocer mucho, pero no saber hacer. Indudablemente, sí. Pues es parte de los resultados, o sea, exactamente, como dicen los aprendices cuando evalúan, ese instructor sabe mucho, pero es muy mala gente, ¿sí? Entonces, sí, no, son las tres integradas porque el resultado no va con uno solo de ellos, sino con la integralidad de los dos. Pero hablamos del resultado, sí. Escuchemos otras opiniones, listo. Optimizar los recursos, en términos de eficiencia. Sí, claro. Ujú, sí, o sea, el resultado. ¿Qué grado optimizar los recursos para alcanzar los resultados? La eficiencia y la eficacia. Sí, sí, efectividad y sí, ambas cosas, porque yo puedo ser muy buena teóricamente, pero no logro que los aprendices desarrollen las competencias. Entonces, ahí no, el resultado no es tan bueno. Muy bien, vamos con el otro. ¿Cómo y cuándo cómo se manifiestan las competencias en el ejercicio de un cargo? A lo largo de la vida, mediante experiencias vividas y relacionándose con el entorno laboral. Bueno, sí, está bien. Otra. En el hacer. Ujú. Ajá. Haga la tarea técnica, ver la formación, hacer una guía, ustedes en el hacer. Sí, muy bien. Yo diría que las evidencias también En las evidencias, sí, señores. Cuando ustedes los evalúan, ¿qué hacen? Ustedes presentan las evidencias de lo que han venido desarrollando, ¿cierto? Presentan para los instructores las carpetas, presentan las guías, están al día en sus evaluaciones. Esas son las evidencias de los resultados de que ustedes son competentes, ¿cierto? Entonces, las evidencias, el hacer, ¿sí? Y la ejecución de la función en sí misma es lo que nos hace competentes, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, en el área de gestión documental, ¿cómo las evidencian? Pues por el que todos los documentos están debidamente legajados, están debidamente registrados, están debidamente procesados en el tiempo que debe ser. Y esto lo pueden hacer seguimiento, les hacen seguimiento. Y ese es el desempeño de la persona que está en gestión documental, ¿cierto? Muy bien. Pero ahí Sí. podríamos decir que cuando soluciona la necesidad puntual,
esa función o de ese cargo. Claro, cuando cumple la solución, porque yo puedo hacerlo, pero y quizás lo haga y lo haga, digamos que no siendo tan efectivo, tan eficiente, tan eficaz. Pero ahí yo estaría, digamos que cumpliendo con una competencia, pero ¿cuál es el requisito? Pero entonces el resultado de la ejecución de la competencia no cumpliría con la norma esperada. Entonces ahí cuando te evalúan no te dicen, mire, usted no sacó 10 en la evaluación, sino sacó 7 o sacó 6, porque no cumple con la norma laboral. Ajá. Bueno. ¿Cómo y cuándo se aprenden las competencias? Desde niños, o sea, a lo largo de la vida, reforma en el entorno familiar, las competencias de comunicación en el barrio, la nivel de vida que va subiendo. Sí, o sea, las competencias se aprenden durante todo el transcurso de la vida, ¿cierto? A lo largo de su vida, o sea, no es una cosa así. Ajá. Exacto. Las competencias laborales son más específicas, las competencias como tal se aprenden y se transforman a lo largo de la vida, porque lo que uno hacía hace 10 años posiblemente no lo haga ahora igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la experiencia le va modificando la ejecución de la competencia. Las personas que han desempeñado los cargos son más competentes que los que apenas saben cómo se debería hacer, pero nunca lo han hecho, ¿sí? Saben, no tienen la experticia que decimos nosotros, sí, como instructores, para desarrollar algo. Muy bien, para el cargo que usted concursa define un elemento de competencia técnica, un elemento de competencia metodológica, uno de competencia social y uno de competencia participativa. ¿Quién me puede colaborar? A ver, hágale. Yo tengo la siguiente, dice que en la técnica yo le coloqué de acuerdo a mi cargo asesorar a los aprendices en el desarrollo de sus competencias de acuerdo con los conocimientos. A ver, ¿esa sería técnica? Otro ejemplo de técnica para complementarla. Ajá, esa sería parte de la participativa. ¿Cómo sería la técnica? La técnica es que trata uno del desarrollo sobre el proceso que está impactando Exactamente. Muy bien, exacto. Ajá. Exacta. O sea, la competencia técnica como instructor, exacto, como competencia técnica es conocer sobre lo que estoy en ese momento formando. Si yo voy a enseñar soldadura, tengo que ser bueno en soldadura, conocer el proceso de soldadura y desempeñarme bien en la soldadura, ¿cierto? Exactamente, sí. No solo echarle la carreta, yo le puedo echarle una carreta sobre los tipos de soldadura y se la he hecho. Yo soy psicóloga y en mi vida he aprendido un equipo de soldadura, ¿sí? Pero le puedo echar la carreta sobre los tipos de soldadura, pero póngame a aprender un equipo, ni idea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo la experticia técnica en el proceso de soldadura. Muy bien. Otra, un elemento de competencia metodológica. Exactamente, elaborar la guía de aprendizaje. Es cómo hago para que lo que yo sé de soldadura, la otra persona desarrolle también la habilidad de manejar la soldadura, ¿cierto? De cómo se hace. En la parte administrativa, ¿cómo sería? A ver, hágale. Bueno, póngame el área. En contratación. Bueno, en contratación, ¿cuál sería una competencia técnica para el área de contratación? No, vamos, es que vamos a arrancar porque bueno, regálame. No, la técnica, ¿cuál es? En la técnica sería cómo se hace el procedimiento o el cronograma. En la técnica, ¿cuál sería para contratación? En la técnica es conocer todas las normas y toda la parte jurídica que sustenta el tipo de contratación que va a hacer. ¿Por qué lo hace por prestación de servicio? ¿Por qué lo hace por tal otra? ¿Por qué lo hace por tal otra? ¿Cierto? Esa es la técnica. Usted conoce todos los tipos de contratación y las normas que rigen a cada uno de los tipos de contratación. En la metodológica, ¿cuál sería la metodológica? Ajá, ¿cuál es el procedimiento que aplica para determinada contratación? Si usted va a contratar alimentos perecederos, no hace lo mismo que si va a contratar el mantenimiento de los equipos, ¿cierto? Cada uno tiene eso, entonces usted sabe que la norma la está aplicando para alimentos o para mantenimiento, ¿cierto? Y lo hace diferente. Entonces ahí tiene una competencia metodológica. Bien, vamos con la otra, competencia social.
A ver, otro por allá atrás, ¿qué me cuenta? Aparte de asesorar a los aprendices, por ejemplo, en su Trabajo en equipo, por ejemplo, tener la capacidad de trabajar en equipo, ¿sí? Eso no es tan... escenarios de tal manera que con las técnicas didácticas se pueda llegar a integrar bajo un mismo exactamente. O sea, ¿esto qué hace? Con las personas con las que estoy trabajando. Si estoy en la... Sí, exactamente. Siendo asertivo, siendo propositivo, siendo como más, digamos que... La competencia social es permitir que los instructores... exactamente. De tal manera que yo pueda construir con ellos. Ajá. La persona que trabaja en contratación, una competencia social del área de contratación. El servicio al cliente, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, ella depende de que le envíen los insumos, ¿cierto? Depende de que le hagan una buena preselección de elementos. Depende de que estén bien definidos los elementos que va a contratar, ¿cierto? Entonces, la competencia social es lograr que en el equipo de contratación cada uno establezca los insumos requeridos para que finalmente el contrato sí salga como debe salir. Uno de competencia participativa. Sí, señor. Ajá. En un momento dado, tener las habilidades de liderazgo para llegar al objetivo final, ¿cierto? El de contratación lleva el liderazgo de ¿qué? De todo el equipo que hace los insumos, que dice cómo, cuándo, los tiempos, ¿sí? Y define eso. Entonces, hace que los demás le atraigan las cosas para que logre su objetivo. ¿Cómo se redactaría ahí la competencia participativa? En la participativa, Sería a ver. Lidera en función de la actividad asignada, la distribución de tareas para el logro de los resultados. Bien, esa es, sí señor, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra? Está muy calladito hoy. Bueno, de las experiencias laborales, ¿cómo evalúa la aplicación de la valoración de las competencias en la selección de aspirantes? ¿Qué piensan ustedes de eso? Depende de la experiencia que haya tenido cada uno. Ajá. Yo tuve la experiencia de vivir en una selección donde se dividían en 3 categorías para poder seguir el filtro de la selección. La primera eran las transversales o generales, que si las cumplía serían siguientes, que ya eran las específicas, y si tenían las específicas por último, para ya definir cuál de los candidatos eran indicados, se revisaban las conductuales. Entonces ya ahí, pienso que ese sería un buen modelo. Ahora, si yo me vengo al contexto centro, cuando vemos, por ejemplo, la selección de los aprendices, yo creo que podríamos hacer un buen trabajo, porque actualmente ese trabajo no... O sea, 20 minuticos para que entren 10 y nosotros podamos hacer eso a puro ojo, es muy difícil. Sí, de acuerdo. Podría ser a través de una lista de chequeo y actuando a la clasificación. El único de contrato, en esa lista de chequeo pueda definir todos los requisitos que Ajá, o sea, la lista de chequeo es un instrumento que que se utiliza a veces para evaluar el desempeño en una actividad, sí. Nosotros estábamos determinando el análisis ocupacional, ¿cierto? Digamos que haciendo como la diferencia entre el análisis funcional. Entonces el análisis ocupacional es precisamente determinar esas necesidades que va a tener ese cargo y ver ese aspirante que se está presentando con todos los requisitos, ¿cierto? De experiencia laboral, experiencia técnica, conocimientos, pues, habilidades comportamentales, y poder de cierta manera hacer como una integración a través de ¿qué? De una entrevista, de una prueba de selección psicotécnica, pedagógica, bueno, lo que se necesite, y de esta manera determinar si es o no es propicio para poder desempeñar ese cargo. Entonces yo diría que la valoración se daría en ese punto, donde ya a través de sus resultados miramos si es coherente eso que él me está presentando y lo que él está evidenciando versus lo que realmente requiere el cargo. Vale. Nosotros estamos en este momento en un proceso similar, ¿sí? Decidimos involucrarnos al concurso y vamos a ser evaluados de acuerdo a unas determinadas competencias, ¿cierto? Ya sabemos hoy qué es competencia y por qué nos evalúan a partir de las competencias. Las organizaciones lo que hoy en día están haciendo, digamos, muchas tienen definido unos diccionarios de competencias laborales donde dice para entrar en determinado cargo, estas son las competencias que tienen que hacer.
están definidas esas competencias y las aptitudes que se deben desarrollar dentro de cada una de esas competencias. Que a su vez nosotros a través de Assessment Center nosotros mostramos ese desarrollo en el desempeño como tal de la función. Exactamente, muy bien. Bueno, llegamos a nuestro... Sí. En el servicio público de empleo, si uno entra y cuando uno busca un empleo, pues uno mira y ahí están ya también determinadas las funciones específicas que ustedes tienen que tener para aplicar el cargo. Si no, no le permite aplicar al cargo. Sí, señor. Eso es lo que estamos empezando a estudiar. Bueno, vamos a hablar un poco más de las competencias comportamentales. Bueno, estamos dentro del concurso abierto de méritos, ¿cierto? En el cual se van a proveer 4.973 vacantes de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa en los niveles asesor, profesional, instructor, técnico y asistencial, de conformidad con las vacantes definitivas reportadas a la Comisión Nacional del Servicio, distribuidas en 3.687 empleos. ¿Cierto? Eso, en ese estamos en este momento todos nosotros. Bueno, ¿qué dice? La función de la comisión es identificar a aquellos candidatos cuyo perfil de aptitudes y competencias se aproxima en mayor grado al perfil esperado, y la convocatoria establece la aplicación de, entre otras, de las siguientes pruebas. Entonces, lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Lo que vamos a determinar es que nuestro perfil es el más idóneo para desempeñar ese cargo. Entonces, se han establecido pruebas de competencias básicas. El objeto de las pruebas de competencias básicas es la evaluación de los niveles de dominio que tiene el aspirante en relación con los saberes básicos que se esperan de un servidor público al servicio del Estado. En este sentido, serán exploradas las competencias básicas de los aspirantes en los contextos de la misión, visión y objetivos de la entidad y del sector administrativo al cual pertenece. Entonces, por eso hemos conocido algo de qué es constitución, de cuáles son las funciones de servidor público, ¿sí? Un servidor público al servicio del Estado, y lo que corresponde al SENA. ¿Sí? ¿Por qué se creó el SENA? ¿Cuáles son los objetivos del SENA? ¿Sí? La entidad a la cual vamos a entrar, se supone que cualquier persona dentro de la entidad debe conocer la entidad. Entonces nos van a preguntar si nosotros conocemos la entidad. Ya. La prueba de competencias funcionales. El objeto de las pruebas de competencias funcionales es la evaluación de la capacidad del candidato para ejercer un empleo público desde lo descrito en el contenido funcional del mismo, especificado en el manual de funciones de la entidad. Esta prueba evalúa tanto el conocimiento, saber específico de los aspirantes como su capacidad de aplicación de dichos conocimientos, saber hacer, en los objetivos del nivel jerárquico del empleo por el cual está concursando y según el área de desempeño. Sí, estas competencias funcionales, ¿dónde las encontramos? En el manual de funciones, ¿cierto? En la OPEC también aparecen, porque la OPEC debe ser la copia de lo que está en el manual de funciones. Entonces, en el manual de funciones nos dice exactamente qué debemos saber para ese cargo y qué debemos saber hacer para ese cargo, que son las preguntas que nos van a hacer específicas ya para el cargo. La prueba de competencias básicas y funcionales pretende abarcar la evaluación de los conocimientos esenciales en los contextos determinados por las funciones y el contenido funcional del empleo, haciendo énfasis en la valoración de la capacidad del evaluado de emplear esos conocimientos o saberes en contextos a los que se pueda haber expuesto durante el ejercicio del cargo por el cual está concursando, más allá de la simple capacidad para recordar o memorizar datos, ¿cierto? O sea, posiblemente no les van a preguntar cosas en las cuales tengan que hacer memoria, sino eso que ustedes saben, cómo lo aplican dentro del ejercicio del cargo. Por eso el manual de funciones es importante. Las competencias comportamentales están destinadas a evaluar el componente del ser y su aplicación en el contexto real de las competencias laborales del aspirante. La prueba evaluará la capacidad que tiene el aspirante para desempeñar con éxito las funciones inherentes al empleo convocado, con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público.
¿Recuerdan lo que vimos? Dicha capacidad está determinada por comportamientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes que debe poseer y demostrar el empleado al servicio de la administración pública. Sí, entonces, ¿se acuerdan que por allá ustedes vieron una conferencia donde hablaban sobre los derechos y los deberes del servidor público? Sí, buena parte de eso que ustedes vieron allá, de los derechos, los deberes, van a estar en la parte de comportamentales. Y dentro del SENA también hay normas y procedimientos, hay valores y hay principios. Entonces esperan que ustedes conozcan esos valores, esos principios dentro del instructor, cuál es el rol del instructor y que sepa aplicarlo en situaciones reales del desempeño del cargo. Bueno, tipo de pruebas escritas. Se evaluarán las competencias básicas y las funcionales con un único instrumento de evaluación de 100 preguntas, que comprenden unos ítems para la evaluación de las competencias básicas y otros para la evaluación de las competencias funcionales de conformidad con cada empleo convocado. La distribución de las preguntas para cada una de las pruebas será: competencias básicas 30 preguntas, competencias funcionales 70 preguntas, para un total de 100 preguntas, ¿cierto? Entonces vamos a tener 30 básicas y 70 funcionales en la primera parte. Las complementariedades de las comportamentales. Ya viene. La prueba de competencias comportamentales se aplica una prueba comportamental para cada nivel jerárquico así. El nivel de asesor tendrá 80 preguntas en competencias comportamentales. El de profesional tendrá 80 preguntas. El nivel de técnico tendrá 70 preguntas. El nivel de asistencial 70 y el nivel de instructor 80. O sea que después de las competencias, de la prueba de competencias básicas y funcionales, nos entregarán una prueba que tiene este número de preguntas de acuerdo al nivel jerárquico al que estamos aspirando para resolverlas. Entonces, si yo soy instructor, me van a pasar una prueba que tiene 80 preguntas referentes a competencias comportamentales. En la prueba de competencias comportamentales se le presenta al concursante unos enunciados de pregunta que describen una situación laboral hipotética, es decir, situaciones de trabajo cotidianas a las que se puede ver expuesta cualquier persona en el contexto laboral y que están relacionadas con una competencia comportamental propia del nivel jerárquico del empleo por el cual está concursando. Las situaciones presentadas favorecen, exigen o impulsan la aparición, el uso o puesta en marcha de la competencia evaluada. Entonces van a ser preguntas en las cuales el señor Rodríguez, que es compañero suyo de trabajo, tiene 5 hijos. ¿Sí? Y solamente y usted ve que todas las semanas él se lleva un lápiz para la casa. ¿Usted qué haría? Y le colocan 4 opciones para que ustedes deciden qué hacen frente a lo que hace el señor Rodríguez, ¿sí? La valoración no es igual si usted está apuntándole asistencial o si usted está apuntando a la profesional, ¿cierto? O sea, la respuesta dependerá cuando ellos lo evalúan dentro de los ítems, si yo soy asistencial o yo si soy profesional, porque la responsabilidad es diferente. Bueno, ¿cuáles son las comportamentales del nivel profesional? Escucho. ¿Por qué son diferenciales si el jefe sabe que me estoy llevando el lápiz y el compañero sabe que me estoy llevando el lápiz? ¿Cuál es la diferencia? Porque en los ítems le preguntan qué es lo que usted haría frente a eso. Entonces, en el asistencial, por ejemplo, le pueden decir, le pueden colocar como uno de los ítems, usted le informa al jefe que la persona está cogiendo un lápiz toda la semana, lo que está haciendo. Le pueden preguntar, usted informa a control interno disciplinario de lo que está pasando, ¿sí? Usted habla con él personalmente. ¿Cuál sería la actitud? Es diferente si yo soy un asistencial o un compañero de trabajo, así soy un profesional que lo tengo a cargo. ¿Cierto? Es diferente, entonces por eso es diferente la respuesta. Bueno, ¿cuáles son las comportamentales del nivel profesional? Entonces, estas son las 5 comportamentales que están definidas. Aprendizaje continua, experticia profesional, trabajo en equipo y colaboración y creatividad e innovación. ¿Qué es aprendizaje continuo? Es adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, destrezas y habilidades
con el fin de mantener altos estándares de eficacia organizacional. Nosotros tomamos cada una de ellas y elaboramos cuáles serían los comportamientos que más o menos repetirían eso. Entonces los tenemos acá. Entonces, en ese aprendizaje continuo, las conductas asociadas es: aprende de la experiencia de otros y de la propia. Entonces, un ejemplo de una pregunta o algo así: cuando no conozco un tema, busco la experiencia en otros para comprender mejor. Ustedes le preguntan algo similar a esto, ¿y qué le están tratando de preguntar? Si usted busca adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos de destreza. La otra puede ser: nunca me conformo con los conocimientos adquiridos por la experiencia. ¿Sí ven? Entonces tienen las comportamentales a través de las conductas que ustedes realizan normalmente. Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implantan en la organización. Entonces, acepto cada nueva tecnología que se implemente en mi área laboral porque sé que es para mejorar los procesos. O nunca soy escéptico con las nuevas tecnologías que se implementan en mi área de trabajo. Sí, observen que son actitudes que uno realmente toma frente al trabajo. Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo del trabajo. Entonces, me preocupo por mantenerme actualizado sobre los cambios y mejorar los que tienen que ver con mi área de trabajo. No me conformo con los conocimientos básicos de mi cargo, prefiero profundizar y conocer más de la organización. Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno, área de desempeño. Me esfuerzo por conocer los procesos de otras áreas de la organización que se relacionan con los procesos que estoy desarrollando en mi área de trabajo. No me gusta estar desactualizado. Otra conducta: reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación. Conozco mis debilidades y fortalezas frente a los temas inherentes a mi área de trabajo con el fin de enfocar mis esfuerzos de capacitación. No soy orgulloso al pasar por alto mis debilidades frente a las exigencias para el desempeño de mi cargo al interior de la organización. O asimila nueva información y la aplica correctamente. Esos son los tipos de comportamientos que les van a preguntar al nivel profesional. Una pregunta. Sí, claro. Hay tres columnas. ¿Estas son las preguntas? Estas son las conductas que están definidas, ¿sí? Y estos son dos ejemplos que tenemos de cómo les pueden evaluar este tipo de conducta. Sí, la conducta, por ejemplo, en experticia profesional. ¿Qué es experticia profesional? Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de problemas y transferirlo a su entorno laboral. Entonces, la conducta son estas 5. Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo basándose en la información relevante. ¿Cómo puedo preguntar eso? Por ejemplo, cuando me enfrento a varios problemas, establezco prioridades para brindar soluciones más eficientes. No me abruman los problemas grandes. ¿Sí? Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. Entonces, conducta: tengo la habilidad de sintetizar información compleja y hacerla entendible. No gasto mi tiempo enfocándome en los problemas, solo me enfoco en las soluciones. Ajá. Ambas apuntan, solo que una está desde el punto de vista positivo y otro es desde el punto de vista de que yo no hago tal cosa. Cualquiera de las dos, cualquiera de estas dos busca este área, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde aquí lo habla desde que tengo la habilidad para hacerlo. Cualquiera de las dos es válida dependiendo de la circunstancia en la cual se la preguntan. Por ejemplo, a ustedes les pueden colocar un caso en el cual hay una serie de problemas y todos, a partir de los problemas, las tres personas tienen diferencias personales, ¿sí? Y ya no se hablan. ¿Usted cómo haría? Entonces usted dice: yo no gasto mi tiempo enfocándome, sino me enfoco en las soluciones. Otros dicen: me dedico a hablar con las personas que no se están hablando. Otro diría: no tomo partido de ninguna de esas situaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo puedo evaluar el componente comportamental desde el punto de vista de cómo enfrento el problema o cómo me defino dentro de ese problema. Estos dos aplican a este mismo, ¿sí? Uno desde el punto de vista de cómo lo enfrento y otro de cómo
igualmente no hago ciertas cosas, ¿cierto? Lo llaman positivo y negativo, pero ese negativo no le quiero decir negativo porque no es que sea malo, ¿sí? Es desde el otro ángulo, yo no gasto mi tiempo enfocándome en los problemas. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sintetizo y soluciono el problema. Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus soluciones. Tengo la facilidad de ubicar la causa principal que origina algún problema. No veo los inconvenientes como problemas, o sea que no me enfrasco en ellos, sino que busco la solución. Clarifica datos o situaciones complejas. Tengo la habilidad de sintetizar información compleja y hacerla entendible. No he abordado un tema que al final no logre entender. Sí, o sea, si sea difícil, yo hago y logro entenderlo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Clarifico datos o situaciones complejas. Observen que desde los dos ángulos estoy midiendo la competencia. Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados institucionales. Entonces, planifico cada una de las acciones desarrolladas en mi área laboral. Nunca inicio una semana sin una previa planificación. ¿Sí? Entonces, estas conductas y forma de reaccionar frente a lo que me pasa es lo que me van a evaluar. Vamos con trabajo en equipo. ¿Quieres contar algo? No. Ah, bueno. Trabajo en equipo y colaboración. Trabajar con otros de forma conjunta y de manera participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales comunes. Entonces, las conductas asociadas que son estas. Coopera en distintas situaciones y comparte información. Entonces, ¿cómo puedo hablar? Soy cooperativo en actividades aunque no tenga relación directa con mi área de trabajo. No evado labores que surgen en el trabajo aunque no tengan relación directa con mi área específica de trabajo. Aporta sugerencias, ideas y opiniones. Si veo algún proceso que se pueda mejorar, hago las sugerencias respectivas. No puedo quedarme estático cuando sé que puedo aportar para mejorar un proceso. Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. Utilizo lenguaje positivo en todo momento, creando buenas expectativas en mi área de trabajo. No me quejo del trabajo con mis compañeros. Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para la consecución de los objetivos grupales. Tengo claras las incidencias de mi trabajo al interior del grupo al que pertenezco y en las otras áreas. Nunca hago algo errado que sé por experiencia que repercute en mi área y otras áreas de trabajo. Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad. Si algún miembro del equipo al que pertenezco tiene dificultades, trato de ayudarle porque conozco la incidencia que esto tiene para todo el equipo. Nunca le niego ayuda a algún compañero que sé que la necesita. Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. Observen que estas conductas asociadas sí parecen muy globales, pero cuando ya las traducimos a esto, ya es lo que nosotros hacemos muchísimas veces, ¿cierto? Lo aplicamos, ¿lo hago o no lo hago? Creatividad e innovación. Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y soluciones. Entonces, las conductas que están. Ofrece respuestas alternativas. Entonces, para el desarrollo de alguna labor, acepto sugerencias de otros con respeto. Nunca rechazo sugerencias constructivas. Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. Cuando un compañero tiene opiniones contrarias a las mías, las respeto y tengo en cuenta. No tengo problemas con mis compañeras por pensamientos contrarios. Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías. Veo los problemas como una oportunidad para ser creativo. No veo los problemas más grandes de lo que son en realidad. Busca alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales. Propongo ideas innovadoras y poco convencionales. No comparto las ideas convencionales que no aportan mejora a las soluciones. Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas. Me anticipo a los posibles obstáculos que puedan surgir. No dejo pasar mucho tiempo para dar solución a situaciones delicadas. Estas son las del profesional. Vamos a ver las del técnico. Tiene estas, la experticia técnica. Tiene estas, entender y aplicar los conocimientos técnicos del área de desempeño y mantenerlos actualizados. Entonces, asociadas, capta y asimila con facilidad conceptos e información, aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas, analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización,
comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y procedimientos en los que está involucrado, resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y garantizando indicadores y estándares establecidos, ¿sí? El trabajo en equipo, ¿cuál es? Trabajar con otros para conseguir metas comunes. Las asociadas son: identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución de los mismos. Colabora con otros para la realización de actividades y metas grupales. Luego viene creatividad e innovación, presentar ideas y métodos novedosos y concretarlos en acciones. Las conductas asociadas son: propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. Es recursivo, es práctico, busca nuevas alternativas de solución, revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los resultados. Y vamos con las del asistencial. El asistencial tiene como comportamentales manejo de la información, que es manejar con respeto las informaciones personales e institucionales de que dispone. Entonces, ¿cuáles son las conductas? Evade temas que indagan sobre información confidencial. ¿Eso qué es? Soy cauteloso con información confidencial que me ha sido entregado, o nunca revelo información confidencial que me ha sido entregada. Recoge solo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. Hago uso responsable de información de la entidad que cuenta con reserva legal. Nunca revelo información de la organización que cuenta con reserva legal. Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales y de la organización. Guardo celosamente información que me ha sido entregada para custodia. Nunca dejo a disposición de terceros información que es de carácter confidencial. Sí. Ya vienen. Vienen acá después de la extensión. Ya vienen, sí, están separados. Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. Cuando tengo que revelar información, sé hasta qué punto es prudente revelar. Nunca me excedo de la información que debo manejar a nivel de mi competencia. Transmite información oportuna y objetiva. Tengo habilidades para aprender y replicar nuevas formas de hacer mis labores. Manejo lenguaje adecuado y entendible, evitando ser malinterpretado. Nunca me cierro a replicar información necesaria para mejoras en la organización. Adaptación al cambio. Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas para aceptar los cambios positiva y constructivamente. Las conductas: acepta y se adapta fácilmente a los cambios. Acepto con agrado y entusiasmo los cambios normativos y de procedimiento. No veo los cambios a la organización a la que pertenezco como amenazas. Responde al cambio con flexibilidad. Me adapto fácilmente a las reestructuraciones de la entidad a la que pertenezco. No soy escéptico a nuevos cambios y reestructuraciones de la entidad. Promueve el cambio. Entiendo que los cambios son necesarios para que una entidad mejore sus procesos y su competitividad. No visualizo los cambios de la organización a la que pertenezco como posibles fracasos. Y la de disciplina. Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios en la autoridad competente. Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. O sea que respeta el orden jerárquico de la organización a la que pertenezco, respeto los criterios de mis superiores aunque difiera un poco de ellos. Nunca me salto el conducto regular establecido en la organización a la que pertenezco. Nunca irrespeto a mis superiores ni a mis iguales. Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. Me apego a los lineamientos trazados para la ejecución del rol que desempeño al interior de la organización. Soy disciplinado en mis horarios de trabajo. Participo activamente en las diferentes acciones a seguir para el cumplimiento de los objetivos. No paso por alto los lineamientos trazados para la ejecución del rol que desempeño al interior de la organización. No acostumbro llegar tarde al trabajo. Acepta la supervisión constante. Entiendo que la supervisión es necesaria para el cumplimiento y la medición efectiva. No me opongo a la supervisión y revisión que realizan de mi área de trabajo. Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la organización. Manejo lenguaje adecuado teniendo en cuenta el orden jerárquico de la organización a la que pertenezco. No utilizo lenguaje vulgar en el área de trabajo con el fin de evitar herir susceptibilidades. No soy inadecuado en el lenguaje que utilizo en mi área de trabajo.
Y relaciones interpersonales, establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y positivas basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás. Escucho con interés a las personas y capta las preocupaciones, intereses y necesidades de los demás. Muestro interés cuando una persona comparte sus preocupaciones conmigo. No desconozco la necesidad de otros para compartir sus preocupaciones conmigo. Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información, impidiendo con ello malos entendidos o situaciones confusas que puedan generar conflictos. Tengo facilidad de comunicar y transmitir adecuadamente información para que ésta sea entendida claramente. No termino de comunicar mis ideas hasta tener la certeza de que las personas han captado bien mis ideas. Observen que al leernos nos vamos dando una imagen de un tipo de persona, ¿cierto? Ese tipo de personas es el que ellos van a tratar de determinar si nosotros cumplimos con ese tipo de persona, ¿cierto? Colaboración, cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales. Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. Entiendo que un buen ambiente de trabajo depende de mi aporte relacional dentro del grupo. No suelo murmurar sobre mis jefes y compañeros de trabajo. No es aceptable generar un ambiente negativo en mi grupo de trabajo por mis malas acciones. Cumple los compromisos que adquiere. Me responsabilizo de las tareas que me asignan o que acepto. Nunca incumplo los compromisos adquiridos y las tareas asignadas. Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. Trabajo con otros para el logro de objetivos de mi área de trabajo y organización. Nunca trabajo de manera independiente o aislado de lo que hacen los demás. Estas son las comportamentales del instructor. Entonces, habla de experticia técnica. La definición de experticia técnica es aplicar el dominio técnico y tecnológico de la ocupación u oficio en la ejecución de la formación profesional, la resolución de problemas, investigación, diseño y transferencia de conocimiento. ¿Cuáles son las conductas asociadas? Orienta el desarrollo de proyectos formativos para el logro de resultados de aprendizaje previstos para la ocupación u oficio. Planea, organiza y ejecuta múltiples actividades tendientes a que el sujeto de información alcance los resultados de aprendizaje. Asesora en materias propias de su área, emitiendo conceptos, juicios o propuestas ajustados a alineamientos teóricos y técnicos. Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos formativos y procedimientos en los que esté involucrado. Resuelve problemas utilizando los conocimientos técnicos de su especialidad, garantizando indicadores y estándares establecidos. Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y seguro. Vamos con la otra. Trabajo en equipo y colaboración. Eso es experticia. Sí, claro. Trabajo en equipo y colaboración. ¿Qué define esta competencia? Trabajar con otros de forma conjunta y de manera participativa, integrando esfuerzos para la consecución de los objetivos de la formación profesional integral. Las conductas son: coopera en distintas situaciones y comparte información. Aporta sugerencias, ideas y opiniones. Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para la consecución de los objetivos grupales. Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad. Respeta criterios dispares, distintas opiniones y reconoce la diversidad de los miembros del equipo. Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. Observen que las conductas, algunas se repiten, pero en diferente forma, ¿cierto? En el nivel asistencial nos dicen que no murmura de los jefes y de los compañeros de trabajo, ¿cierto? Que no crea un mal ambiente. Aquí nos dice que expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo y que respeta criterios dispares, ¿cierto? Entonces, a cada nivel corresponde la conducta que le van a evaluar. Aprendizaje continuo es la otra comportamental del instructor, que es adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, destrezas y habilidades con el fin de mantener altos estándares de calidad en los procesos de formación profesional del SENA. Las conductas asociadas: aprende de la experiencia de otros y de la propia. Aplica críticamente nuevas políticas, tecnologías y metodologías que se implanten en el SENA.
Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo de la práctica pedagógica. Investiga, indaga y profundiza en los temas pedagógicos, tecnológicos y de gestión educativa. Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su desempeño. Asimila nueva información y la aplica correctamente. La de creatividad e innovación. Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y soluciones. Las conductas. Ofrece respuestas alternativas. Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. Desarrolla nuevas tecnologías y formas de hacer. Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales. Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas. Nada es incumplible, ¿cierto? Nada es lo que deberíamos ser como instructores o como funcionarios del SENA. Y nos van a preguntar acerca de ese deber ser, ¿cierto? De pronto a alguien le gusta mucho trabajar solo, ¿sí? Pero si va a responder en la prueba comportamental que prefiere trabajar solo sobre cualquier cosa, pues ese punto no le va a funcionar. Porque no se espera que una persona trabaje sola, ¿cierto? Ajá, entonces observen, vale la pena que repasen esto. Esto lo vamos a colgar, o queda colgado en la página de CP para que ustedes lo puedan revisar, ¿cierto? Entonces, al conocer las conductas asociadas, sí, aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. Entonces le preguntan, usted cuando ve que algo está ocurriendo en el centro, usted da media vuelta y se va para su casa. Así lo haga todas las veces y contesta esa, la tiene perdida, ¿cierto? Bueno, preguntas. ¿Hasta ahí llega la presentación? Sí, hasta aquí llega. Tengo lo del manual que vamos a presentarlo ahora. Lo del manual, vamos a hacerlo del manual ahorita. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? No. Yo al principio colocó las dos islas cuando dijo que lo positivo era negativo, pero dijo que una buscaba la solución. Y la otra que no. No, también la solución, solamente desde el otro ángulo, desde el de que yo no hago tal cosa, pero eso quiere decir que hace la otra. Ambas eran positivas, solamente que en una parte de la negación y otro solo de la posición, pero ambas terminan siendo positivas. Bueno, una de las dos. Para buscar en el manual de funciones, ¿sí? ¿Dónde están las funcionales? ¿De acuerdo? Ya, de buscarlo aquí mismo. Vamos a ver si es colaborativa ella. ¿Colaborativa? Bueno, el manual de funciones, ¿dónde lo encuentran? El manual de funciones lo pueden descargar de la página del SENA. sena.edu.co está ya para descargar y lo van a encontrar de esta forma. Creo que queda mejor. Bueno, ¿en qué proceso está? ¿Sí? El instructor está dentro del proceso de gestión de formación profesional integral. ¿En qué red de conocimiento? Entonces aquí está comercio y venta. ¿En qué área temática? Gestión de mercados. ¿Sí? Y cambia para cada uno de los instructores diferentes. Entonces aquí está el propósito principal. Este propósito principal es común para todos los instructores, ¿sí? Independiente del área temática y de la red de conocimiento, este propósito principal es igual. Luego vienen las funciones esenciales. Estas funciones esenciales son muy similares a todos, a excepción de, dice, el área temática de gestión de mercados. Cuando yo esté en soldaduras va a decir en el área temática de soldadura. Cuando esté en construcción va a decir el área temática de construcción, ¿cierto? Pero el resto de la función es exactamente igual. Cambia el área temática que es específica para cada uno de los cargos, ¿sí? Después vienen los conocimientos básicos o esenciales, que están divididos en dos: conocimientos generales, pedagógicos y didácticos, ¿sí? Y sobre esto es lo que nos van a preguntar en lo que llamamos funcionales, ¿cierto? Estructura del sistema educativo nacional,
formación profesional, definición institucional, fundamentos y características. En el boletín de Sindecena esta semana hubo una edición especial y nosotros tomamos todos estos elementos y al frente le colocamos en qué documentos pueden encontrar esto. O sea, ¿dónde está la estructura del Sistema Educativo Nacional? Entonces ahí le colocamos Ley 115, ¿sí? Está subido, hay un boletín de Sindecena esta semana que salió y esta semana también aparece en la página del CPEF. Entonces allá ya encuentran una primera tarea que hicimos, que fue tomar todos estos y buscarles en qué documento y hasta en qué página, porque algunos son del estatuto. Le decimos Estatuto de Formación Profesional, punto 3, punto 1, página, ¿sí? Para que vayan y encuentren qué es lo que tienen que leer. Entonces, estas son las funcionales, ¿cierto? Y luego habla de las específicas o técnicas. Entonces, para el caso de este instructor, decimos fundamentos de mercado, concepto de mercado, tipos de mercado, oferta y demanda de productos, indicadores económicos generales. Eso solamente se lo van a preguntar a los instructores de mercadeo. ¿Sí? Al de construcción, cuando busquen la ficha de construcción, le va a decir exactamente en construcción qué le van a preguntar. Si es en soldadura, le van a contar qué le van a preguntar de soldadura. Ese pedacito es específico para cada uno de los cargos. Sí, ahí está, mire. Comportamiento, fíjense que todo eso son cosas del señor de mercadeo, plan de mercadeo, precio, tipos de precio, ¿sí? Uno de construcción no tiene nada que saber de esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son las específicas para ese cargo. Las competencias funcionales. Ajá, sí, señor, exactamente, exacta. Esas 70 preguntas están ahí, sí. Perdón un segundo, más duro por favor. Para las funcionales, las 70 preguntas que le van a hacer, que decimos que son 30 y 70, esas 70 están dentro de todas estas. Sí, y se llaman... Las específicas técnicas de esto. Sí, estos son los conocimientos. Esto. En esto y esto, exactamente. Sí, ahí está. Están 70, sí. Entonces, ¿sí? No, en las 70 les van a incluir de las dos. ¿Por qué? Porque en las 30 les van a preguntar sobre funcionario público, exacto, sobre lo que es, para qué sirve la Procuraduría, ¿sí? Cuál es la regla del Estado, hace que tal cosa, para qué sirve una acción de tutela, o sea, un PQRS que es, sí, cosas por decir. Exacto. El Estatuto de la Formación Profesional, exactamente. ¿Qué? Este documento es el manual de funciones y eso lo encuentras en el SENA. Sí. Luego viene comunes, orientación a resultados, orientación al usuario, transparencia. Y en habilidades, estas son las que van a encontrar ustedes como comportamentales. Las que vimos allá ahorita. No, la prueba técnico-pedagógica que van a aplicar los instructores es una prueba de aplicación. O sea, le van a decir, por ejemplo, le van a decir, desarrolla durante 30 minutos cómo elaborar un plan de mercado. Y entonces, sí, después de que salgamos de eso, saldrá, sí, habrá un taller. De las comportamentales son 80. Sí. Ah, estas comunes, sí, estos están dentro de las mismas comportamentales. Sí, mira, es orientación a resultados, orientación al usuario, transparencia. Sí, ahí está. Entre habilidades y comunes, sí. Las 80. Las 80 de comportamentales. Sí, bien. Porque mire, estas fueron las que vimos ahorita en detalle. Interrelaciona los elementos y referentes de la planeación pedagógica, trabaja con otros. ¿Sí ves? Aparte de esas 100, nos hacen 80 más. Sí, o sea, cada uno va a reemplazar 100, va a responder 180 preguntas en esa mañana.